Saludamos a José Luis Esper. José Luis, hola, hola. Muy buenos días en nuestro living. Un placer. Bueno, muchas cosas para hablar, ¿eh? ¿Cómo no? La inflación se está acelerando y mucho. Roberto Feletti acaba de decir, a mi entender, otra barbaridad. Ahora, ¿Qué dijo hoy, don Roberto? no, bueno, No le es una pida máquina de hacer milagros. pavada, así que, ¿qué dijo hoy? bueno, lo último que dijo fue, no soy brujo, y sonrió. Ayer No, yo creo que no me pidan milagros. no me pidan, bueno, ya está, maleficio, brujo. Es todo esotérico acá. La verdad que la inflación en Argentina se ha convertido en problema psicológico, un problema del más allá, un problema sociológico, la verdad. Yo lamento que Argentina en cuestiones económicas, mirá que en muchas cosas hemos progresado, de hecho tenemos premios Nobel en disciplinas duras, pero no sé por qué en economía le damos tanto la espalda a la ciencia, a la realidad incluso, no solo a la ciencia, sino a la realidad. Lo digo esto porque la ciencia económica, que es una ciencia, en el Olimpo de la ciencia, que es el Nobel, le dio un premio Nobel en el año 76 a quien elaboró la teoría monetarista de la inflación, Milton Friedman. Teoría que después fue probada en todo el mundo durante décadas. Y se llegó a la conclusión que el problema de inflación es un fenómeno monetario. Esto no es ideología, es ciencia, es realidad. Es realidad pura y dura. O sea, así como el precio de la papa depende de la oferta de la papa, claro, y de la demanda de papas, el precio del dinero, el poder de compra del dinero depende de la oferta de dinero y la demanda de dinero. Si te sobran papas, cae el poder de compra de la papa. Si te sobra dinero, cae el poder de compra del dinero y eso es inflación. Y hoy vos estás frente a un problema de inflación, no de suba de los precios de los alimentos, solamente. Todo te sube mucho. Es más, hay cosas que han subido más que los alimentos desde que asumió Alberto Fernández. Así, por lo tanto, la política del gobierno con Feletti a la cabeza y la hipótesis de que hay una inflación de góndola y una inflación internacional en Argentina es ridícula, porque todo está subiendo al 5% mensual. José Luis, déjame que sume este living con Marina y con Débora, obviamente, a nuestro compañero Martín Rodríguez Yebra. ¿Cómo no? Bien, Martín, ayer yo preguntaba en el gobierno si se habían vuelto a hablar el presidente y la vicepresidenta en este contexto, ¿no? De alta inflación, de creo que una división interna con el tema de los acampes y los piquetes, y me decían resignadamente, ¿no? Me decía, parece que no. Buenos días, Martín. Buen día, Luis. No, la respuesta es no, ¿no? Siguen sin hablar y es muy probable que esto siga durante mucho tiempo, ¿no? Los intentos de algún tipo de recomposición van por abajo, van entre dirigentes que están un escalón por abajo de cada uno de ellos, pero no hay un diálogo directo y no percibo que vaya a haber en las próximas horas una sintonía clara y concreta, una línea hacia dónde se vaya a dirigir el gobierno. Vamos a seguir viendo esta dinámica extraña, vamos a usar una palabra de Alberto Fernández, endiablada, de gestión que va para un lado y que va para el otro. Lo que decías de los piquetes, pasa lo mismo. Hay distintas visiones sobre cómo atender este problema, que es, si querés, el reflejo en la calle de la inflación, lo que estamos viendo en la 9 de julio, sumado a una presión política que ejerce un sector que percibe débil al gobierno, ¿no? Débora me comentaba que había hablado que había una especie de traslado del problema de la inflación, empoderamiento hacia Culfas, dejando de lado a Feletti. Bueno, es que es todo internismo, ¿no? Y en el manejo de la política económica también. Sí, son olas, ¿no? Porque es posible, eso está pasando ahora, pero es posible que la semana que viene venga una ola para el otro lado, claro, y Culfas quede a un costado y Feletti vuelva a la carga y empieza a intentar otro milagro de los que viene fracasando hace tiempo, ¿no? Ahora, José Luis Esper, en abril van a aumentar los precios, ¿no? Se espera, no sé la información que tenés vos sobre las consultoras, pero algunos están hablando 5 seguro y otros dicen más cerca del 6. A marzo. Sí, marzo, la inflación de marzo, que Sí, se va a conocer ahora el 13 de abril. Sí. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué está pasando? Y yo creo que la inflación de marzo va a bordear, la que se va a conocer, insisto, el 13 de abril, va a bordear el 6%, va a estar más cerca del 6 que de 5,5, creo yo. ¿La inflación del 6% es? Si vos la anualizás, si vos pensás que 12 meses la inflación va a estar cerca de 6, ya está cercano al 95-100%, ya está cerca de los 3 dígitos de inflación anualizada, ¿no? Así que estamos en un contexto muy, muy complicado. A ver, lo que está pasando en algún lugar entre Alberto y Cristina es lo que pasa a veces, no siempre, cuando un matrimonio entra en crisis económica, ¿no? Empiezan a aparecer las miserias. Y ya sabemos que la candidatura de Alberto fue una candidatura contra natura, la vicepresidenta designando al presidente, ¿viste?
Y eso en algún momento iba a colapsar cuando colapsara o tuviera problemas el programa económico. Y el programa económico está en problemas serios. ¿Existe el programa Serios. económico, José Luis? ¿Cómo? ¿Existe algo tal como un programa económico? Sí, yo creo Sí. que sí, sí. A ver, todos los gobiernos tienen su programa económico. Podrán terminar mal o podrán terminar bien. En realidad en Argentina todos terminaron mal en el último medio siglo, pero durante algún tiempo algunos han funcionado. No sé, funcionó durante algún tiempo la convertibilidad, durante algún tiempo el plan austral, el plan de Néstor y Kirchner, o del Néstor particularmente funcionó un tiempo, el de Macri un año funcionó. Todos tienen un veranito de un par de años, algunos hasta 10, pero a la larga todo termina mal acá, porque todos tienen adentro el huevo la serpiente, es como con los planes sociales, ¿no? O sea, después del incendio de 2001-2002, sin duda que había que asistir a millones de personas que quedaron fuera del sistema. Carpinteros, gasistas, ingenieros, taxistas, etc. Ahora, ¿el kirchnerismo qué hizo? Con esa gente pobre armó la cultura del planerismo, la cultura planera. Y ahora se le está volviendo en contra esa cultura. Ahora, Porque ya lo tenés metido adentro del Sí. poder. Usted decía, bueno, algún plan económico hay, pero el presidente lo va llevando medio a ojo, el plan económico, porque dijo que Vamos de la viendo. inflación 10, 12 puntos deben venir de la guerra y no sé, alrededor de Dijo 50. eso, ¿no? Sí, escúchalo. Lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial que no lo podemos resolver solos. No es un problema de Argentina. En Argentina se ha potenciado. Si la Argentina tiene 50 puntos de inflación, debe haber 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de la guerra. Bueno, Ahora, ¿qué? mi abuelo uno lo ve, decía perdón, a ¿no? ojo de buen cubero, ¿no? ¿Y qué? A ver, Carlito, ¿cuánto? 10 puntos, sí, más o menos 10 o 12 puntos, ¿no? O sea, tenemos de 50% que dice el presidente, 10-12 de alimentos. ¿Cuánto le ponemos al maleficio? No. ¿Cuánto le ponemos a la psicología y cuánto a la sociología? Y 12 a cada uno, y cerramos. ¿Eh? 12 a cada uno. y Claro, cerramos. listo, ya está. 12 por 4, tenemos 48, No te la estás 50%. tomando muy en serio. No. 12 por inflación, 12 por brujería, 12 por psicología y 12 por sociología. ¿Está bien? ¿Qué nos Martín. salva de la hiper? A ver, una hiperinflación para que tengamos una idea, ¿no? De lo que es la magnitud que estamos hablando. Argentina cuando estuvo en hiperinflación llegó a tener hasta 4% de inflación por día. Por día. Hoy estamos hablando de 5 o 6% mensual. Yo te diría, para pasar de ese número mensual a ese número casi diario, tenés que tener una descomposición por completo de las instituciones de Argentina, del sistema político. Tenés que tener un tsunami institucional en contra, te diría. Hoy, no sé, a lo mejor a mí me cuesta frotar la lámpara, pero yo no lo veo a eso. Veo crisis política. Hay una sociedad que está muy, muy enojada con la política, con el sindicalismo, con la justicia, hasta con las fuerzas de seguridad. Con las que menos está enojada, y eso no es buena noticia, es con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque por más que yo banque a las Fuerzas Armadas, por supuesto, y ni hablar en las vísperas del 2 de abril, donde de nuevo se cumple un nuevo aniversario de nuestra épica en Malvinas, no es bueno que la sociedad esté pensando en cada vez más seguridad o cada vez más mano dura para solucionar sus problemas. Pero bueno, es por ahí por donde va la Claro. sociedad. Así que la política deberíamos hacernos cargo de este mensaje que nos está dando la sociedad. Che, ocúpense de nosotros y dejen de trenzar, ¿viste? No sé, por ejemplo, para que la gente lo sepa, para que el Congreso funcione, para que el diputado funcione, el número mágico son 129 diputados que tienen que tener la colita sentada en su banca para poder sesionar y tratar leyes. Ahora, eso depende de los dos espacios mayoritarios, del oficialismo y de Juntos por el Cambio. Nosotros somos 2 de Avanza Libertad, ponele Ricardo López Murphy, ponele los 2 de Milei, 5 liberales. Bueno, la definición para que el Congreso trabaje es de la principal oposición y del oficialismo. Si ellos no quieren, no se puede trabajar. Y hablando de trabajo, ayer se reunió, ¿cómo se lo podría definir, Martín? El Consejo Económico y Social de Precios y Salarios. ¿Quiénes estaban? ¿Qué se definió? ¿Qué información hay en detalle? Sí, es una reunión más de este consejo que no termina de emitir decisiones que
terminen influyendo en la situación económica y en alcanzar ese tan preciado, anunciado, te diría, desde el 2019, acuerdo de precios y salarios para intentar moderar la inflación. De momento lo que hay son sondeos de posibilidades de ajuste de salarios, de posibilidades de moderar algunos precios en particular, sobre todo de alimentos, pero no se llegan por ahora a ese preciado acuerdo que en algún momento algunos fantaseó de compararlo con el pacto de la Moncloa, ¿no? Yo quisiera compartir, producción, un par de cuadros. Uno son los aumentos previstos para abril ya, aumentos que yo supongo que son autorizados por el gobierno. A ver si mal no recuerdo, ahí lo estamos viendo. Abril llega con aumento. Prepagas 6%. Cable e internet entre un 10 y un 13%. Trabajadores de casas particulares 12%, esperando una inflación de entre el 5 y el 6%. Esos son aumentos ya previstos. ¿Deberían o no impactar en la inflación, José Luis? Sí, a ver, yo te diría, el 5 o 6% tiene adentro estos aumentos que están puestos ahí, una parte por lo menos en el mes de marzo, habrá otra parte que venga en abril, no lo sé bien exactamente, pero lo más probable es que gran parte de esos aumentos ya estén adentro de la inflación de marzo. Ahora, el tema es que como vos tenés inflación, no suba de precio los alimentos, ese es un grave error que comete el gobierno, pero de diagnóstico, ¿no? O sea, vos no tenés que te sube solo alimentos, ¿entendés? Y de los restantes 13, 14 o 15 componentes grandes del índice de precio no te suben. O combustibles, como los... Claro, o combustible, o gas, te sube todo. Es más, restaurante, hotel, Sí, esparcimiento, vestimenta está subiendo más que alimentos todavía. Y de esto no se habla mucho. O sea, vos tenés un problema de inflación. La inflación no lo vas a solucionar ni con acuerdo de precio, ni con acuerdo de salario, ni persiguiendo a los supermercadistas, ni al productor agropecuario con retenciones. El problema de inflación, o sea, donde te crecen todos los componentes del índice de precios y sistemáticamente todos los meses, es un problema monetario. Vos tenés que dejar de emitir dinero, para lo cual hay que bajar el gasto público y tenés que generar confianza en el país para que la gente tenga ganas de tener pesos. ¿Qué decías, Martín? Hola. Sí, te Sí, no, escuchamos. ¿qué decías, Martín? No hable. Pensé, no, escuché mal. Tenemos Perdón. el video de la cola de los camioneros en los combustibles, creo que era en la zona fronteriza para cargar gasoil, porque ya falta gasoil. Mientras que buscamos ese video, ¿por qué está faltando el gasoil, José Luis? Está faltando el gasoil porque vos tenés a Vaca Muerta en gran parte bastante parada como consecuencia de la falta de reglas que hay, sobre todo de la producción de combustible, la producción de trigo. Y bueno, esto va a pasar cuando el gobierno se mete tanto en los controles de precios, ¿viste? Escasean las cosas. En algún lugar es simple. Si vos recurrís a las mismas cosas de siempre, te termina faltando en lo cual aquello vos te metés. Ahora, paradójicamente, se niega esta realidad, porque en la última conferencia de prensa la vocera Cerruti dijo, bueno, ya articulamos los medios para que no falte, ya está arreglado el problema. No, el problema no está arreglado para nada. Para nada. Es más, te diría, guarda que pueden venirse cortes de gas cuando estemos ya en el invierno pleno, y eso puede impactar negativamente un nivel de actividad que ya cayó en enero. En enero la actividad económica cayó. Por lo tanto, cuidado que si la actividad económica empieza a enfriarse por culpa de la falta de provisión de gas también, eso puede impactar en la inflación, porque recordemos que la inflación es un fenómeno de oferta de dinero y de demanda de dinero. Vos demandás dinero para hacer transacciones, para comprar y vender cosas. Si se te cae la actividad por un problema exógeno, que te falta gas, y le cortás el gas a las industrias producen menos, eso implica menos movimiento de cosas y eso es inflacionario. Ahora, en paralelo también está la discusión tarifaria, ¿no? Parece que el gobierno no quiere, o por lo menos el sector cristinista del gobierno, no quiere que los aumentos de tarifa superen los 2 dígitos, y hay un problema grave porque, bueno, en el mundo hoy la Argentina, como tiene que importar gas y petróleo, está atada a ese precio, ¿no? Y bueno, eso es una decisión estratégica mal tomada por Argentina, con el precio que hay a nivel internacional del gas y con todo el potencial que hay en Vaca Muerta en particular. Argentina podría estar produciendo gas, aprovechando estos precios extraordinarios del gas y no tener escasez de gas
como ocurre porque Argentina ha decidido subsidiar el precio de prácticamente todo lo que tenga que ver con minerales, derivados de minerales y los alimentos, ¿no? Entonces Argentina, vos fíjate, está tan loca que en lugar de aprovechar un precio alto del gas para producir más gas, supuestamente a mayor precio hay más oferta, vos estás controlando los precios internos para que no sean los internacionales, para que no suban hoy. Y Vos podrías que lograr los precios, suban hoy, bajen mañana produciendo más gas. hoy estaba leyendo en una columna, creo que era la de Marcelo Bonelli, si no me equivoco, viste que a la mañana uno lee muchas cosas y Sí. se le mezclan las... estaban diciendo que habían comprado solamente 6 u 8 barcos de Regasificadores. de regasificadores, que se necesitaban no sé como 20, y que no tenían el dinero Dólares. para pagarlo. A esto se le suma lo que decía Débora sobre la discusión interna de quién gana la pelea de las tarifas y el plan de rendición incondicional de Cristina, que no sé si es un plan posta, Martín Rodríguez Llera, diciendo, para que volvamos a hablar nosotros, lo tenés que sacar a Martín Guzmán, a Culfas, a Vilma Ibarra y a no sé cuántos más, ¿no? Y a Santiago Cafiero, ¿no, Martín? Esa es una de las cosas que calmarían un poquito las aguas, sin duda, que alguna de esas cabezas rodaran. El problema que hay acá es que en el medio de todo esto y con todos estos problemas que vemos que se van agravando con sus consecuencias sociales, en 3 meses vas a tener una revisión del Fondo Monetario Internacional que si las metas no las estás cumpliendo, tal vez te lleve otra vez a el abismo del default, ¿no? Entramos en un círculo bastante peligroso con tiempos que se acortan, ¿no? Que se acortan porque, Martín. Y se acortan porque vas a tener las revisiones del Fondo Monetario y las metas no se están cumpliendo. De hecho, la inflación está descalabrando todo lo que se firmó hace 2 semanas, una Sí, semana. claro, se hablaba de una inflación del 48, si no me equivoco. En lo que Como todo tope. todo está desajustado. 48 como máximo. Claro, sí, está claro. puesto. Por eso te 48 digo, máximo va a estar como mínimo en 60. todo quedó desajustado. ¿Quién ganó la interna del gobierno y quién perdió con el tema de la CAMPE que se va a levantar dentro de un par de horas, Martín? Yo creo que están perdiendo todos en esta. Están qué? perdiendo todos porque nadie puede sacar rédito de lo que está pasando en la 9 de julio en este momento. Si querés, Cristina podría decirle a Alberto Fernández, mira, estas son las consecuencias de tus políticas, del ajuste, pero tampoco hay mucho margen para decir, bueno, vamos a hacer un jubileo de nuevos planes para frenar esta situación, porque no hay más margen, incluso sin el fondo. El gobierno no tiene cómo dar cumplimiento a este tipo de demandas y terminar acelerando todavía más la inflación. Cristina es consciente del daño que la inflación también le hace a su propio A su base discurso y a su electoral, propio claro, futuro. no, Exactamente. claro, a su base exactamente. electoral, Es que no una le trampa hace mortal. falta. Claro. Gracias, Martín. Un abrazo. Ayer Ramiro Marra, José Luis Esper, hacía un cálculo de lo que el impacto económico de la CAMPE, el impacto económico en el trabajo. Yo creo, corregime producción, pero creo que había llegado a casi 200 millones de pesos. A ver si tenemos el detalle, el desagregado, para comentarlo con José Luis. Bueno, MAPA, ¿no? El Movimiento Antipiquetero Argentino. Costo laboral perdido por manifestantes, 82 millones de pesos aproximadamente. Costo laboral perdido por pasajeros en auto, 40.366.000 pesos. Costo laboral perdido por pasajeros en colectivos, 73.950.000 pesos, calculando que habría habido un promedio de 15.000 personas en cada marcha, ¿no? ¿Algunos números más, por favor? Afectados, 985.774 personas, manifestantes, casi 15.000, 14.884 personas. Vehículos afectados, 232.183, personas en autos, 348.274, personas en colectivos, 637.500. Esto es el mapa de la decadencia argentina y de una demanda de la sociedad que yo creo que la dirigencia no está entendiendo, ¿no? No, claramente. Bueno, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? La cultura piquetera, el clientelismo político a partir de la pobreza que estalla particularmente a partir de la crisis 2002, al gobierno se le está volviendo en contra y a la política en general se le está volviendo en contra, porque acá todos se están haciendo los distraídos con este fenómeno perverso que comenzó el kirchnerismo a partir de 2003. Ahora, sobre los datos de recién, son impactantes los datos. Ahora, esto hay que complementarlo, los legisladores, los que somos legisladores, con una actividad muy prolífica en el Congreso en este sentido, porque
El artículo 14 de la Constitución dice claramente que se garantiza la libre circulación de bienes y personas a lo largo de todo el territorio del país. Impedir esto, como el acampe o los piquetes, es violar la Constitución. Y como esto viola la Constitución, por eso existe un Código Penal que en el artículo 194 fija penas de entre 3 meses y 2 años a aquel que sin mediar urgencias impida el normal desenvolvimiento de los servicios terrestres, aéreos y fluviales de transporte. Ahora, yo creo que este artículo 194 habría que modificarlo y agregarle que independientemente de que el piquete, corte, no afecte el servicio terrestre, de transporte o ferroviario o fluvial, hay que penar con 3 meses a 2 años de prisión a los que corten calles, autopistas y avenidas. Gracias, José Luis Esper, por Un placer. acompañarnos Muy buen en día. este living de Buen día. 8:30 M.